Hola hermanos, ¿cómo están? Que tengan un buen día. Vamos a ver la clase 19, ya vamos a terminar y vamos a ver Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por este día y porque hasta aquí tú nos has cuidado y nos has ayudado, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú quien nos guíe a través de tu palabra y en esta clase para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver Esdras, Nehemías y Esther. Va a ser más Esdras y Esther. Y lo que vamos a ver es la historia, así como en general, y luego unas aplicaciones que podemos sacar de los libros. Entonces empezamos con Esdras, y Esdras pues empieza exactamente donde nos quedamos la semana pasada, donde termina segunda de Crónicas. Son los mismos versículos. Los primeros 3 versículos de Esdras son los últimos 2 de Crónicas, porque Crónicas era la historia del pueblo, y se acuerdan, era para que los que regresaban del exilio vieran que todo era parte del plan de Dios y que Dios cumplía sus promesas. Entonces, en Esdras vemos que se empieza a venir la gente a Jerusalén para volver a construir el templo. Se llevan las cosas del templo que Nabucodonosor había sacado antes y se las había llevado a Babilonia, las traen de regreso. Y entonces el capítulo 2 de Esdras, pues nada más una lista de toda la gente que regresa. En el capítulo 3 ya llegan, empiezan primero haciendo el altar y luego restauran con eso el culto a Dios y comienzan a hacer las fiestas que Dios ya les había mandado desde antes, desde los tiempos de Moisés, porque pues ya a veces no las habían celebrado. Entonces ponen los cimientos del templo y cantan. Y dice que unos gritaban de alegría y otros lloraban. Y me imagino que también de alegría, porque dice que eran los sacerdotes y levitas que habían visto el primer templo y su destrucción. Y entonces ahora veían poner los cimientos del nuevo, y pues se emocionaban por eso. Pero entonces en el capítulo 4 vienen unos personajes que no querían que se hiciera el templo. Y esto ya había sido algún tiempo después, porque pasó el rey Ciro, que fue el que dio el decreto para que regresaran. Luego llegó Darío, después fue Asuero, y luego fue a Artajerjes, que son los mismos reyes que nos mencionan en Esther, que vamos a ver en un ratito. Y a Artajerjes le dicen a esta gente que no quería que construyeran el templo, le dicen, fíjate, llegaron con el chisme, le dicen, fíjate que si construyen el templo vas a perder fuerza, vas a perder influencia. Y entonces Artajerjes pues decide parar de construir el templo. Y entonces en esta parte vienen los profetas Ageo y Zacarías, que vamos a ver en la siguiente clase, y ellos llegan a animar a la gente a seguir construyendo el templo. Y entonces en ese tiempo se encuentran la carta original de Ciro donde les daba permiso de construirlo, y entonces en el capítulo 6 lo continúan. Pero eso fue 10 años después, o sea que estuvo así, como decimos a veces en obra gris, por 10 años el templo. Entonces lo terminan de construir, lo dedican, celebran la Pascua, y hasta el capítulo 7 aparece Esdras. El libro se llama Esdras, pero hasta el capítulo 7 sale. Y Esdras era un sacerdote descendiente de Aarón. Y esto, cuando aparece Esdras, es casi 60 años después también. Entonces aquí el templo ya estaba terminado y lo que ahora están reconstruyendo es la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora llega Esdras a Jerusalén con otro grupo de judíos que estaban exiliados, y Esdras trae una carta de Artajerjes en donde Artajerjes le dice que puede pedir todo lo que quiera para ayudar a la construcción de Jerusalén. Le dice, por donde pases te lo tienen que dar, porque el rey dice. Entonces Esdras, al darse cuenta de eso, alaba a Dios. Entonces, capítulo 8, Esdras busca a quien sirve en el templo, los empieza a organizar. Regresan otros más, entonces parece que otra vez va todo bien. Pero en el capítulo 9 se dan cuenta de que el pueblo había caído en pecado. Les voy a leer versículos del 1 al 3, pero en la traducción lenguaje actual, para que lo vean. Y es la que les puse ahí en la hoja también. Y dice Esdras 9, 1. Cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron, Esdras,
queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de sus pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Luego viene lo peor en el versículo 3, porque dice: los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor, y lleno de tristeza me senté en el suelo. Al final vemos que el pueblo reconoce su pecado, y en el capítulo 10 vienen listados todos los que habían pecado. Y lo que llama la atención es que cuando a Esdras le dicen acerca del pecado, los primeros que pecaron fueron los encargados del pueblo. Y entonces ahí los dice a partir del versículo 18. Dice: el de los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, estos fueron los que cometieron el pecado. De los cantores de los porteros estos, o sea, pura gente que se suponía estaba consagrada al servicio a Dios en el templo, se habían casado con mujeres extranjeras y hacían lo que ellas hacían. Después viene la lista de otras personas del pueblo que también hicieron lo mismo. Entonces, en todo esto de Esdras podemos ver un tema que junta todo, dos temas que juntan todo, que es la fidelidad de Dios por un lado y el compromiso de las personas por el otro, o sea, la consagración y la constancia de servir a Dios. Entonces vamos a ver unas aplicaciones de Esdras, y es que algo que no les dije al principio, para decirles ahorita, es que Esdras no está cronológicamente, o sea, va más o menos en orden cronológico, pero Esdras toma más un orden que es teológico, y pues en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un mismo libro. Nosotros los tenemos separados, pero entre los dos tienen el mismo orden teológico, porque lo que vemos en los dos libros es que viene 3 líderes con 3 diferentes misiones, y cada líder y su misión tienen problemas en medio. Entonces, empezando en Esdras, el líder que tenemos es Zorobabel, y la misión que tenía él era construir el altar, o sea, restaurar el culto a Dios ya que habían regresado. Eso es lo principal. Después, como les digo, apenas en Esdras 7 viene Esdras, que es el otro líder, y su misión fue restaurar al pueblo, o sea, las personas que habían caído en pecado. Y luego ya en el libro de Nehemías, pues nos habla de Nehemías, y la misión de Nehemías es terminar de construir los muros de la ciudad. Entonces, comenzando con Esdras, vemos que se le da ese énfasis a la fidelidad de Dios, porque nos dice que lo que está pasando es para que se cumpla la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Y eso lo tenemos en 2 pasajes de Jeremías. Uno es Jeremías 25:11, porque ahí está hablando de Jerusalén, y dice ese versículo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Luego hay otra profecía en Jeremías de lo mismo, que es Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Luego viene Jeremías 29:11, que es el que nos gusta mucho. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperen. Y este versículo, siempre que lo vemos, todos ahí, amén, amén, amén. Pero pues no vemos lo que sigue. Jeremías 29:12. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón, y seré hallado, dice Jehová, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿Se acuerdan? En Crónicas vimos que era lo que le decía a Salomón, cuando Salomón le estaba dedicando el templo de Dios, que le dice: humíllense, búsquenme, arrepiéntanse. Aquí en Jeremías dice lo mismo:
Me van a invocar, van a venir a mí, yo los voy a oír, me van a buscar, me hallarán, yo los voy a reunir. Entonces está hablando de Israel en el cautiverio. Fueron llevados al cautiverio por su pecado. Pero si buscaban a Dios, nuevamente Dios estaba ahí atento para perdonarlos y restaurarlos. Y entonces vemos otro profeta, Daniel, el de los leones, también se acuerda de eso. ¿Se acuerdan que de Daniel solo vimos la primera parte, los primeros 6 versículos? Entonces no vimos el capítulo 9. Pero en el capítulo 9 habla de esto. Capítulo 9:1 es Daniel escribiendo y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego dice Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho inapropiadamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces Daniel también recuerda las palabras de Dios por medio de Jeremías y ora a Dios, pidiendo perdón por el pueblo. Entonces Dios obra por medio de Ciro y pues Ciro deja que los judíos regresen a construir el templo. Y aquí vemos que se cumple otra profecía de parte de Dios también. Esta es en Isaías. Fue 200 años antes de que pasara el decreto de Ciro. Y vean Isaías 44:28 dice: cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. O sea, hasta fue 200 años antes de que Ciro naciera. Y ya Isaías lo había nombrado como instrumento de Dios para que su pueblo regresara a reconstruir Jerusalén. Y entonces vemos que Ciro pone a Dios sobre todas las cosas, porque es lo primero que dice en su decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén. Que dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces vemos ahí en Esdras, empezando, que Dios está obrando en todo. Porque primero dice, ahí en Esdras, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos sus reinos, diciendo, y luego ya viene el decreto de Ciro, de que los judíos podían regresar. Y en Esdras 1:5, después del decreto de Ciro, también dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, que dice, cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sabemos que Dios despertó el espíritu de Ciro, pero también de los judíos, para que hagan lo que deben hacer conforme a su plan. Porque ya vimos, años antes los profetas hablaron de lo mismo, y con eso vemos que Dios pone el querer y el hacer para que su plan fuera llevado a cabo. Ya se habían cumplido los 70 años, entonces ya era el tiempo que Dios había establecido. Y despierta el espíritu de las personas indicadas para hacerlo. Entonces algunos regresan y esos son llamados el remanente. Regresan, construyen el altar, se restaura el culto a Dios. Luego vienen los metiches que ya vimos en el capítulo 4, estaban construyendo y llegan unos que ya vivían ahí a querer construir también. Esdras 4:2, se vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos también a Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos manda el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, como no los dejaron construir con ellos, pues van con el rey. Fíjese, rey, que andan construyendo el templo, pero como nosotros somos muy fieles a usted, le decimos que si lo construyen, usted ya no va a poder tener
acceso, es lo que le dicen, acceso tan fácil a las otras regiones. Entonces el rey dice, no, pues destruyan la construcción. Entonces casi empezando tienen problemas y se desaniman. Pero como les decía, viene la palabra de Dios a ellos por medio de Ageo y de Zacarías. Y aunque esos profetas vienen en la siguiente clase, vamos a ver un versículo de Ageo 2:4, que dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan cuando David iba a morir? Lo vimos la semana pasada. Le da instrucciones a Salomón, que iba a construir el primer templo, y que le decía, esfuérzate. Que vimos que era lo mismo que Dios le había dicho a Josué, el sucesor de Moisés, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Esfuérzate. Y ahora acá Dios también le dice a Zorobabel y a Josué, a otro Josué, el sumo sacerdote, le dice, esfuérzate. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros ahora a través de su palabra, esfuérzate, porque Él está con nosotros. Entonces, ¿para qué debemos esforzarnos? Pues debemos esforzarnos para mantener esa relación con Él, debemos esforzarnos para vivir agradándole todos los días. Debemos esforzarnos para orar, debemos esforzarnos para leer su palabra, debemos esforzarnos para congregarnos y para que así podamos llevar fruto. Entonces, ya para terminar aquí con Esdras, en Esdras 7:25 le dicen a Esdras, tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y el que no las conoce, las enseñarás. Entonces vemos que toda esta sabiduría que tenía Esdras para organizar y todo lo que hizo, pues era de parte de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Entonces, debemos esforzarnos para saber qué es lo que Dios quiere, aprender lo que Dios quiere que aprendamos y para llevar fruto, para enseñarle a la gente, como dice, al que no conoce las leyes de Dios, enseñarlas. Porque si no llevamos fruto, pues entonces no vamos a cumplir nuestro propósito como cristianos. Entonces es lo que tenemos que hacer, llevar fruto. Y pues de Nehemías no vamos a ver mucho, nada más Nehemías lo importante era que si se fijan, si lo leen, para todo oraba. O sea, no nada más hacía las cosas de por hacerlas, de que voy a hacer esto porque sí o porque es bueno. No, para todo oraba, iba Nehemías orando y Dios le iba respondiendo en todo. Entonces eso es lo que podemos aprender así a grandes rasgos de Nehemías. Él oraba para todo y Dios le respondía. ¿Y pero por qué pasaba? Pues porque Nehemías estaba orando de acuerdo al plan de Dios. No era nada de que oraba y todo lo que quería Dios se lo daba, sino Nehemías estaba orando de acuerdo al plan de Dios y por eso pues Dios lo estaba cumpliendo. Y vamos ahora con Esther, que es el último libro de historia del Antiguo Testamento, y esta historia ocurre en el Imperio Persa, o sea, no es acá en Jerusalén, es en el Imperio Persa, y pasa después de la historia de Daniel, todo después de que los judíos están en cautiverio, después viene el Imperio Persa con Ciro como emperador y todo eso. Ese es el Ciro que leímos al final de Crónicas y en Esdras, y dejó a los judíos regresar a Jerusalén. Entonces, muchos judíos, como vimos, regresaron, los que les dicen el remanente, pero otros se quedaron en Persia. Entonces esa es la historia que nos cuenta Esther, de esos judíos que se quedaron en Persia. Entonces Esther sucede, así para ponerlo más exactamente en orden cronológico, Esther va entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. ¿Se acuerdan que les dije que Esdras pasaba mucho tiempo entre algunos capítulos? Entonces Esther pasa entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. El rey que estaba era Asuero o Jerjes I, y el hijo de el rey que pasa la historia de Esther es Artajerjes II, que es el que después envía a Nehemías a Jerusalén. O sea, viene el libro de Esdras, luego empieza Esther, y después de Esther viene Nehemías. Entonces empieza la historia de Esther. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver la historia rápido y luego unas aplicaciones. Entonces en Esther, el rey pues es Asuero o Jerjes, hace una fiesta de 6 meses para demostrar toda su grandeza y lo que ha hecho, porque pues su imperio era el más grande. Los historiadores
Dicen que este banquete, aparte de que era para mostrar según toda su grandeza, era más que nada para preparar una invasión a Grecia, que era otro de los imperios más grandes. Entonces vemos al rey presumiendo lo que tiene, emborrachándose, una fiesta de 6 meses donde sabía de todo lo malo. Y luego vienen los problemas entre el rey y la reina, y la corre, pues para demostrar también pues, que él es el que manda. La fiesta sigue, y después de la fiesta, ahí en el libro de Esther no viene, pero los historiadores dicen que después de esta fiesta sí se fue a atacar a Grecia. Pero no pudo, no le salió como él quería, entonces pues regresa más agüitado, sin reina, sin Grecia conquistada, entonces regresa así más decaído. Entonces pasan casi 4 años y entonces se acuerda, ahora sí, de que ni me salió el ataque a Grecia y ahora ni reina tengo. Entonces pues dice, pero pues como yo soy el rey, voy a hacer un concurso de belleza. Y hagan de cuenta que hizo Miss Persia para encontrar otra reina, un concurso de belleza. Y entonces aquí es donde pensamos que tiene que ver todo eso con Dios, porque luego el libro tampoco menciona el nombre de Dios, pero todo el libro trata acerca de lo que Dios hace, y eso se llama la providencia de Dios. Eso es que aunque no se vea, Dios está obrando en cada cosa que va pasando. Porque ¿qué pasa después? En una parte de la historia se quiere eliminar a los judíos. Para este entonces Esther ya era reina, fue la que ganó el concurso de belleza. Entonces Esther queda de reina, no sabían que era judía, quieren eliminar a los judíos, pero Mardoqueo la anima para que hable con el rey para salvar a su pueblo. Y tenían muchas cosas en contra, porque pues la reina no podía ir así nada más con el rey tampoco, ni decirle qué hacer. Entonces Esther tenía miedo de hacerlo. Y al ir iba a demostrarle que ella era judía también. Pero finalmente habla con el rey, y el rey da un decreto para que los judíos se puedan organizar, sean protegidos. Entonces, por medio de eso que hizo Esther, pues los judíos son salvados, no los exterminaron, y los judíos aún ahora todavía lo celebran en una fiesta que se llama la fiesta del Purim. Entonces vamos a ver la aplicación de Esther. Y es que algunas veces algunas personas piensan que Dios creó todo, o sea, sí lo piensan como creador, sí, Dios es el creador, pero ya creó todo y ahí nos dejó, ya no se interesa por nosotros, nos deja aquí haciendo lo que nosotros queramos. Pero si nosotros entendemos esto que les digo de la providencia de Dios, vamos a saber que todo lo que nos pasa es Él actuando en cada cosa de nuestra vida. Unas cosas que parezcan pequeñas o sin importancia. Entender la providencia de Dios es entender que Él actúa en cada una de esas cosas. Porque a veces igual nos pasa que creemos que Dios nada más obra, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad grande y somos sanados. O que, se nos va a acabar el dinero y, de repente llega. O cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia la historia de que los israelitas, cruzaron el Mar Rojo, o, derribó los muros de Jericó, y ahí decimos, sí, todo eso fue Dios obró. Pero Dios no nada más obra ahí. Dios obra en todo, en cada cosa que nos pasa, y eso es lo que vemos en Esther. Dios obra, aunque no se mencione su nombre, y es lo que debemos darnos cuenta nosotros. Dios obra, aunque no lo veamos. Entonces a veces nos pasan cosas, no sé si les ha pasado, que nos pasan cosas, una situación o una secuencia de situaciones que nos llevan a un resultado. Y esa es la providencia de Dios, la debemos de tener en cuenta. Porque muchas veces nos damos cuenta ya hasta que pasa ya unos 4 o 5 años después de, con razón me pasó esto. Con razón me pasó eso hace 5 años. Eso es la providencia de Dios. Y la debemos de tener siempre en cuenta, porque si no lo hacemos, pues entonces vamos a creer que lo que nos pasó es obra del destino, es al azar o es por casualidad. Y le estamos quitando poder a Dios. Ya, por ejemplo, acuérdense hasta así por algo poquito, cómo conocen o cómo conocieron a la persona con la que se casaron o cómo se conocieron sus papás. ¿Fue casualidad? ¿Fue destino o fue la providencia de Dios?
Entonces, eso lo vemos en Esther. Y vamos a ver algunos casos en que en Esther, donde se muestra la providencia de Dios. Primero, pues que Mardoqueo, que trabajaba en el palacio del rey, adopta a Esther. No es casualidad. Después que Vasti no quisiera presentarse ante el rey y sus invitados, tampoco es casualidad. Después que el eunuco encargado del harem, de donde iban a sacar a la reina, tuviera simpatía por Esther y la ayudara, tampoco es casualidad. Entonces todos los demás puntos que siguen tampoco son casualidad. Que Esther fuera elegida reina sobre las demás mujeres, que Mardoqueo salvara al rey, ahí viene, Mardoqueo salva al rey de un complot para matar al rey, y esto lo vamos a ver más adelante. Después, cuando deciden que van a exterminar a los judíos, que Esther se entera, la fecha que ponen para ese exterminio es casi un año después. Entonces con eso le da tiempo a Mardoqueo y a Esther pues de planear todo lo que iban a hacer. Después Esther se cita a hablar con el rey. Esther citó al rey para hablar con él. Era cuando le iba a decir. ¿Y qué pasó? El rey no pudo dormir. ¿Y qué hace el rey? Se pone a leer las crónicas de su rey. ¿Fue por casualidad? Pues no. Y entonces cuando se puso a leer las crónicas se encuentra que Mardoqueo lo había salvado del complot ese que habíamos visto antes. Y entonces el rey preguntó, hasta ese día en la noche que no pudo dormir, volvió a leer y se acordó. Mardoqueo me salvó. Y entonces pregunta, ¿cómo se le recompensó a Mardoqueo? Y cuando vio que no lo habían hecho, pues entonces lo recompensa en ese momento. Entonces, no fue suerte que el rey no pudiera dormir y se pusiera a leer las crónicas, no fue casualidad. Entonces, en todo eso vemos la mano de Dios moviéndose. Y todo fue parte de esa providencia de Dios para que su propósito y su plan de salvar a su pueblo se cumpliera. Entonces, con esto lo que podemos aprender es que Dios es soberano. Ese es uno de los atributos de Dios, pues por ser Dios. Y entonces, ser soberano es que Él tiene el poder y la autoridad sobre toda la creación. Por eso Él es el Señor. Entonces, vamos a terminar con un versículo que no es ni de Esdras, ni de Nehemías, ni Esther. Es Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces aquí vemos que la sabiduría y la ciencia de Dios son profundas. En Isaías nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces nosotros en nuestra humanidad a veces tratamos de comprenderlo y entender lo que Él hace, pero no vamos a poder. Entonces es lo que dice ahí cuando dice que la profundidad de las riquezas y sabiduría de Dios es que por más que tratemos, vamos a conocer un poquito de la superficie nada más. Y vemos que aquí Pablo nos pone unas preguntas que son así como una vez preguntó Job. ¿Se acuerdan que les dije que era una de las partes que más me gusta de la Biblia? Job 38, cuando Dios le contesta a Job: ¿quién entiende al Señor? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le dio a él primero? Y pues la respuesta a cada una de esas es nadie, porque Dios es Dios. Entonces, aunque tratemos de entender su plan, nunca vamos a poder. Pero lo que debemos entender es entonces que Él está trabajando para llevar a cabo su plan. Él siempre está trabajando para cumplir su plan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle y alabarle y darle la gloria, así como termina diciendo Pablo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces todo ese trabajo que Dios hace, toda esa providencia de Dios que nosotros no estamos viendo, y como pasó en Esdras también, es para salvarnos y para que nosotros podamos entender acerca de Él y podamos llevar fruto y hacer que otras personas
se sale. Entonces esa es la clase de esta semana. Nos vemos ya la próxima semana para terminar con los últimos 3 profetas que nos faltan. Y muy bueno, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.